esta crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. La Denise nos aguanta. Agua turbia ahí sonando. Sonando, absolutamente. Para nosotros es, no sé, es algo tan mágico. La vida ha continuado exactamente igual, vivimos de la música. Que yo diría que lo que nos queda, lo que tenemos de los 70s es aprender a disfrutar, a vivir con lo que podemos. Pero con un buen poco de nostalgia, Denise. Pero no nostalgia, soy cero nostalgia. El último disco es 2017. Nadie se puede quedar en ese tiempo. Okay. Nosotros voy a veces a hablar con los muchachos y todo. Y digo que fue interesante, fue bonito y todo, pero no es la esencia. Fue una utopía en el fondo, porque no paramos las guerras, no hicimos nada. La música creció, sí, porque es el estilo de música. Interesante lo que dice, no paramos las guerras, no hicimos nada. Yo le preguntaba a Rodrigo César, ¿cómo recibió la cultura, a la contracultura que representaba el hipismo? Y ahí se pueden hacer algunas reflexiones del quiebre que representa, por qué el quiebre que ya era el 1-0, el del rock and roll, que era previo, ¿no? ¿Verdad? Claro, y aquí tiene una generación que algunos lo llaman del baby boom, ¿no? De ese estallido de natalidad que se da después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, del estallido de la bomba, ¿no? Y que en el fondo están naciendo hacia el 46, si tú lo proyectas 56, 66, 69, tienen 23 años en gusto y son muchos de ellos algunos de los asistentes. Michael, el organizador, creo que tenía 23, 24 años, una cosa así, ¿no? Y que marcan una quiebre, una muestra estética, ¿no? Del quiebre generacional que después se va a proyectar para las siguientes generaciones de jóvenes. El punk no se viste como el hippie. El punk es post-hippie. Claro, 70, 76 es Sex Pistols, ¿no? Aunque tiene sus orígenes, claro, hacia ya comienzos de los 70, no sé, los mismos New York Dolls. Tú me contabas que el punk, entre otras cosas, en algún caso adoptó hasta la suástica como ícono. Claro, que en el fondo es la transgresión social, ¿te fijas? Es para hacer daño. O sea, claro, para molestar. Es como mira, del mismo 69 que Busco mi destino, Easy Rider, que aparece el Capitán América. ¿Por qué le hace el gesto por lo que decía Stephen Wolf? Claro, por Stephen Wolf, ¿no? Y aparece el Capitán América, Peter Fonda, quien va por los sectores del sur de Estados Unidos. Ahora que está bastante también en boga por el problema político que hay en Estados Unidos hoy, ¿no? El racismo que todavía acompaña a Estados Unidos. Claro, el sur de Estados Unidos es particularmente racista. Entonces, que esté, y además tiene como el símbolo la Confederación, ¿no? Dentro de la Guerra de Secesión. Entonces, donde no se abolió porque se separaron. Claro, en esta Guerra de Secesión. Entonces, que el personaje de Peter Fonda, que interpreta al Capitán América, se esté paseando con la bandera de la Unión, digamos, en medio de la Confederación, es para molestar más que dar cuenta de que es un patriota de Estados Unidos. Sí, y así hay una serie de códigos que lo que están planteando a lo mejor es en contradicción más que en evidencia, ¿no? Y eso es muy propio de las culturas juveniles que se manifiestan en cuanto a contracultura dentro de las sociedades occidentales, ¿eh? Que a todo esto como concepto entiendo que se concibió también más o menos en esa época, el 68, el concepto de contracultura. Es interesante, Rodrigo, Lobo o Denise, el que quiera, pero eso pasa en Estados Unidos. En Europa era el tiempo de la primavera de París, ¿no? Del mayo del 68 y después los países del socialismo real, la primavera de Praga. La primavera de Praga, en fin. Ahora, y eran protestas, manifestaciones estudiantiles que partieron exigiendo mayores libertades sexuales y terminaron yéndose en contra del modelo de capitalista, sociedad, es que hay algo, hay algo que tiene distinto a la sociedad europea, que hoy día pareciera que no, pero tiene un mestizaje como América Latina. Estados Unidos no es mestizo. Cuando uno ve los hijos de los hippies, cuando uno va por las calles de California, era muy raro un niño negro que tenga los ojos azules. Es muy raro, probablemente no lo dudo, porque uno ve que hoy día hay amistades entre gente de distintos grupos étnicos, pero no al punto de mestizaje. En cambio, en Europa, la cantidad de personas que tienen distintos orígenes, particularmente en Francia, es notable. Entonces, eso hace, yo diría, volcar un mayor dinamismo en las demandas políticos, sociales, culturales que se hacen en los 2 últimos años de la década de los 60 en Europa. El movimiento, por ejemplo, del Mayo francés es un movimiento estudiantil, pero que termina siendo un movimiento absolutamente contracultural.
También perdieron, porque ganó de gol el plebiscito, pero finalmente también marcaron su Pero sociedad. llegaron al plebiscito con una potencia relevante. Claro, pero de todas maneras marcaron la cultura de su sociedad. Efectivamente se cambió la universidad francesa con una universidad napoleónica, absolutamente fuera de tiempo. También eso repercute, por ejemplo, en el caso de Checoslovaquia y también en Polonia cuando se organiza la sociedad civil. Y también eso entra por la música, es decir, lo que está prohibido en los países de socialismo real es la música rock. Porque la veían como un atentado, yo creo que no teniendo muy claro, sino que solo intuitivamente. Y también hay otra diferencia que tiene que ver con los países occidentales, con el hipismo, por ejemplo. El busco a mi destino es una importación inglesa, la moto es un elemento de los modos. Lo pueden comprar los hippies porque tienen recursos, entonces es una bandera de la libertad. La película Busco mi destino lo es, libertad de toda clase. Y también interesante lo que dice Rodrigo. Recuerdo que en Polonia se prohibía comprar motos. Podían comprar la Harley Davidson porque podían, Claro. porque tenían los recursos, porque eran de familia acomodadas, Sí. que no les exigían a ellos trabajar porque estaban en una bonanza en Estados Unidos inédita. Aparte que las bases del hipismo era ir contra lo establecido, entonces no querían trabajar, no querían vestirse, como decías tú antes, igual que a sus padres, querían cambiar el mundo en este tema, y era todo ir en contra de lo establecido. Y yo creo que lo más importante del hipismo es que fueron las primeras como formas de expresión de levantar el puño por la libertad que se ha replicado por generaciones. Yo creo que todavía el hipismo está dentro de una si yo forma te preguntara, en la gente. Si ganaron o perdieron los hippies y si trascendieron o no, ¿tú me dirías qué? Yo diría que sí, Lo veo, por ejemplo, hay gente que todavía vive en comunidades, búsquedas religiosas quizás que también se dan en la base del hipismo. También esto de buscar la forma de alimentarte sin agredir a tu entorno, siendo vegano, más que matar al animal para alimentarte. Yo creo que el adorno del sexo, las drogas y el rock and roll era una cuestión como comercial para vender el producto, por supuesto. Pero la base del hipismo... Porque da la sensación que no sobrevive casi nada de aquello, salvo como un recuerdo. Masivamente. No, cambiaron la cultura. Exacto. Te lo digo porque hoy día, más que una comunidad, es el individuo. Más que vegano es... Démosle nomás. Pero originalmente también era búsqueda de... planeta, no hay problema. El individuo también yo no sé existía. si realmente hubo un cambio. No es tan raro el individualismo porque primero por el origen de ellos y segundo porque ellos querían cambiar el mundo cambiándose ellos para que el mundo fuera mejor. De ahí la búsqueda de la trascendencia espiritual, de ahí la búsqueda de la expansión del pensamiento a través de las drogas, de ahí la idea de no vivir en una familia establecida como organización, sino que tratar de armar una comunidad colectiva. Yo recuerdo el sueño de nosotros, todos queríamos vivir en una comunidad, o sea, 5 o 6 matrimonios, y tener en común la cocina, el comedor, la biblioteca, cuidar los niños en común, de mantener la individualidad, pero también lo colectivo. ¿Pero por qué? No fue un movimiento Pero colectivista. existe eso ahora, en Chile se llaman comunidades ecológicas. Claro, pero en esa época era súper O popular. sea, ya no son Era hippies, novedoso. son Era- comunidades claro. ecológicas. Creo que lo único Y esas hippie comunidades tienen un elemento hipón. California. Tiene un elemento La hipón. comunidad ecológica. Claro, y el otro elemento que también, al hilo de lo anterior, tiene que ver con hay un jugarse la responsabilidad personal por el proyecto, sobre todo de vida. Entonces, esta es una utopía que termina siendo un ensamblaje. No es un proyecto Ahora, ¿el que fue del hippie mundo. es hippie para siempre o te encuentras con la pared del mundo real y tienes... Si el tipo es ingenioso, logrará esquivar la pared. Sí, Sí, claro, porque uno es ser Creo que si individual. alguien es honrado consigo mismo y ese era su ideal de vida, yo creo que lo puede ser No, allá todo se el está tiempo. riendo. Con terno, ¿Te pegaste con con la pared? todo. No. En tu caso no. Yo creo que hay que ir en contra siempre. Es como... Seamos realistas, digamos lo imposible, es una frase bien Es que, notable Era de mayo, francés. de Mayo francés, que fue de... ¿Cómo se llama? De Daniel Herbert Marcuse, creo que. Marcuse. No, Marcuse era el inspirador filosófico que vive en Estados Tenés Unidos. razón, tenés No, razón. es Daniel Cohn-Bendit. Exacto. Era una frase que define súper No, bien fantástica la frase. lo que se quería en ese minuto. Seamos realistas, la realidad es lo imposible, queremos cambiarlo todo. Claro. Oye, yo no conozco hippies en Chile, fíjate aquí, te lo juro que no. Hoy. Hoy, por la idea que tengo de los amigos que vivieron y que siguieron, ya te digo, nosotros los 70 fue lo más importante, de ahí para adelante, y yo creo que de 50 que conocíamos que vivían en comunidad así en Nueva York, no Estados Unidos, en Nueva York vivimos nosotros solamente, nunca fui a otras ciudades. Y
pero no conozco. Que en Chile sí vivieron algunos en comunidad y todo. Igual hay gente que siguió. Un movimiento más importante en Argentina, te diría yo, que en Chile. No sé, no, argentino tampoco. Es que no he ido a ni un lugar. Se mezcló con otras cosas, por ejemplo, con el silo. Sí, con silo. En el caso de Chile, por ejemplo, yo diría que la cultura hippie, sin querer queriendo, gente que no quería que se le metiera, se le metió. Yo te diría... Digo rápido el hippismo a Chile. Claro, es que después tocó el golpe de Estado. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de la izquierda, tal vez no la izquierda tradicional, pero sí la izquierda revolucionaria, también los grupos armados de derecha, de alguna manera les gustaba la música, el rock y todo eso. Pero claro, no armó nunca una mezcla. Pero yo creo que acá influyó. Yo creo que la batalla de la cultura, como se dice ahora, la ganó el hippismo. Era una sociedad enteramente polarizada en los 60. Cuando Gusto gobernaba en Chile, Eduardo Frei Montalva, en los años de la Revolución en Libertad, que era lo que proponían en ese entonces la democracia cristiana. ¿Qué le pasó a Chile con esto, César? Bueno, Chile tuvo un 73. No fue con esto quizá, pero el 73 es una fecha bien notable dentro de la historia occidental, no solamente por el golpe, sino que fue la guerra del Yom Kippur que genera un alza de los precios y los barriles de petróleo que termina de alguna forma haciendo acabar los estados benefactores. Septiembre negro. El septiembre, claro, dando inicio al septiembre negro, claro, al neoliberalismo. Hay algo en común, yo diría, respecto a las realidades locales y en función del hippismo. Yo tengo la impresión que el hippismo es un movimiento importado, ¿no? Desde la realidad latinoamericana y particularmente chilena. Me da la impresión que a veces las condiciones objetivas que estaban en Estados Unidos y que dieron a lugar el hippismo en países latinoamericanos, Chile entre ellos, digamos, daban a lugar otro tipo de movimiento y otro tipo de tendencia que de alguna forma se veían cobijadas por la izquierda y a veces la izquierda revolucionaria, ¿no? Y movimientos también que están renovando el arte y la cultura. ¿Pero tú dirías que fue la música y la moda, cómo se vestían, pero no la esencia? Yo creo que con el tiempo, claro, algo que fue formal fue adquiriendo fundamento dentro de la realidad política y social. A la izquierda. Asociado a la izquierda. Y a mí me da la impresión que el hippie chileno es el artesa. ¿Te fijas? Que está mezclando. Claro, que no le pareció en absoluto. Yo creo que artesa, que no se me había ocurrido esa palabra. Pero es maravilloso. Es especie de la estética del hippie estadounidense, pero está escuchando a Víctor Jara. Y Víctor Jara, por ejemplo, cuando está grabando El Derecho a Vivir en Paz con los blogs, te escucha y tú estás escuchando un tema de rock, ¿no? Yo creo que ahí hay una Siempre quiso, él siempre tuvo la idea de hacer una ópera rock, porque lo conocí por el sello. Sí, no, claro. Sí, Dead Rock, de hecho, él la dirigió. Aquí hay un movimiento católico que adopta la estética y transforma la espiritualidad. La barroca universitaria, por ejemplo, ahí en la calle Villavicencio. Hablemos todo porque nos perdemos. La parroquia universitaria en la calle Villavicencio en esos años es algo muy hipón, porque adopta la estética. Uno tiene todas estas monjas gringas, pero también las compañeras de la parroquia que tienen cara de gringa porque son del estrato alto. Entonces, ahí hay una cosa política, religiosa, la búsqueda de una nueva espiritualidad dentro de la tradición católica post-vaticano, que también irradia a las poblaciones, la cantidad de gente que va a las poblaciones a trabajar con los pobladores, muchos se van a vivir allá. Todavía hay algunos en política que fueron a vivir en los campamentos, y eso muestra yo diría una suerte de hipismo neo-religiosizado, medio político, pero que adopta toda la estética, incluso el lenguaje. Me llamó siempre la atención lo que pasó, fíjate, el 67 con la toma de la Universidad Católica, claro, que es parte de lo mismo, claro, que tiene que ver con, que era la universidad de la élite, pero que rompe con la élite, entre otras cosas, poner chileno el Mercurio miente, claro, cuando el Mercurio publica que estaban siendo instrumentalizados por el Partido Comunista. Un partido que no existía allí. Partido que, exactamente. Bueno, vamos a corte y regresamos con más a la cultura verdadera. Por eso yo creo que...